Sucedió lo inesperado en el Senado de la República y es que todo comenzó desde la conferencia mañanera cuando la presidenta Claudia Sheinbaum soltó una declaración que encendió por completo el ambiente político del país, y es que reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió haber enviado agentes de la CIA a territorio mexicano de manera ilegal. Pero eso no fue lo más delicado. Lo que realmente detonó la polémica fue la acusación directa de que esto ocurrió con la complicidad de la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. Y ante esto, la presidenta fue clara, pidió que se actúe conforme a la ley porque un acto así es considerado gravísimo, incluso se considera como una traición a la patria. Y bueno, pues como era de esperarse, el tema llegó al Senado y fue ahí donde un senador de Morena llevó la propuesta directamente al Pleno y pidió que Maru Campos comparezca y dé la cara para explicar qué ocurrió con estos agentes de la CIA que ingresaron ilegalmente a nuestro país con su ayuda. Pero en ese momento todo estalló. La bancada encabezada por Ricardo Anaya y Lili Telles reaccionó de manera inmediata para frenar la propuesta y no solo se opusieron, sino que intentaron reventar la sesión entre gritos, interrupciones y desorden. Buscaron impedir que el tema avanzara. Sin embargo, no contaban con la respuesta de la nueva presidencia del Senado y con firmeza y sin titubeos, la presidenta de la mesa directiva los dejó completamente exhibidos y cuando la situación se salió de control, tomó una decisión contundente. Les apagó el micrófono así sin rodeos a estos panistas que ya incluso habían invadido el pleno y estaban interrumpiendo el desarrollo de esta sesión. Pero eso no fue todo, porque en medio del debate también intervino Gerardo Fernández Noroña, quien respaldó el orden de la sesión y aprovechó el momento para confrontar directamente a los panistas. Vamos a ver lo que pasó. Ahora se concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Loera de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo sobre hechos ocurridos en el estado de Chihuahua hasta por 5 minutos. Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros, senadores, senadoras. Este fin de semana, en el estado de Chihuahua, ocurrió un suceso sumamente trágico en la carretera del municipio de Morelos, en lo más profundo de la Sierra Tarahumara, un terreno sumamente agreste. Quiero expresar mis condolencias a las familias, compañeros de trabajo y amistades de las 4 personas que perdieron la vida. Nos hemos enterado que 2 eran servidores públicos adscritos a la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Chihuahua y 2 más eran extranjeros que hacían labores de seguridad pública en la Sierra Tarahumara, sin la debida notificación ni coordinación con autoridades federales competentes, lo que configura en estricto términos jurídicos una posible transgresión al régimen de distribución de competencias y a los principios de legalidad y colaboración intergubernamental. De acuerdo con la Ley de Seguridad Nacional y sus lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros, emitidos por el Consejo de Seguridad Nacional, existe una obligación expresa de las autoridades locales de informar y articular con la Federación cualquier participación de agentes extranjeros en tareas vinculadas a la seguridad pública o nacional. Dicha obligación no es discrecional ni está sujeta a interpretación política, sino que constituye un elemento estructural del sistema de seguridad nacional, orientado principalmente a preservar la soberanía, garantizar el control institucional y asegurar la trazabilidad de la cooperación internacional en materia de seguridad. Fue en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cuando se reformó la Ley de Seguridad Nacional en diciembre del 2020 para incorporar un capítulo que tiene como propósito regular la cooperación con los gobiernos extranjeros en materia de seguridad. Como parte de estos cambios, se estableció el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y se incorporaron 9 artículos que disponen los mecanismos
para la colaboración de los tres poderes de la Unión, los gobiernos estatales, locales, así como los organismos autónomos con agencias extranjeras. Sin embargo, el gobierno del estado de Chihuahua pudiera haber incumplido la ley en múltiples ocasiones. Les señalo solo algunas de ellas. El 1 de abril del 2022, la gobernadora del estado suscribió un memorando de entendimiento en seguridad fronteriza y migración con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Posteriormente, el 22 de agosto del 2025, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal declaró que en la principal instalación de seguridad pública en Chihuahua, la Torre Centinela, se habían establecido espacios físicos para la operación de diversas agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, CBP y la ATF, entre otras. La gobernadora Campos y algunos integrantes de su equipo de trabajo han realizado viajes, encuentros y acuerdos con autoridades estadounidenses en distintos momentos, lo que muestra una estrategia de colaboración constante y lo que confirma que no estamos frente a un hecho aislado, sino ante una política sostenida de coordinación directa con un gobierno extranjero. Hoy, además, sabemos con certeza que hubo una omisión al no informar sobre las labores de los agentes extranjeros en Chihuahua. Por ello, compañeras y compañeros, comparezco ante esta soberanía para someter a consideración un punto de acuerdo que plantea. Primero, citar a la reunión de trabajo a la titular del Ejecutivo del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal general del Estado de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, ante las comisiones de puntos constitucionales y de seguridad pública, a efecto de que informen sobre la naturaleza, alcance y fundamento de la participación de agentes extranjeros en labores de seguridad en esa entidad. Esta reunión está convocada a celebrarse el martes 28 de abril a las 10 horas. Segundo, requerir un informe detallado sobre los mecanismos de coordinación o su ausencia con las instancias federales competentes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Seguridad Nacional. Tercero, evaluar a partir de dicha información la procedencia de acciones adicionales en el marco de las atribuciones de este Senado. Este Senado no puede ser omiso frente a hechos que, de confirmarse, vulnerarían el diseño normativo que rige la actuación del Estado mexicano en materia de seguridad nacional y que ponen en entredicho la soberanía de la nación. Senadoras y senadores, la seguridad de México y la inviolabilidad de la soberanía nacional no admite ambigüedades ni decisiones unilaterales. El cumplimiento del marco normativo es la base mínima para preservar la integridad del Estado mexicano y una de las obligaciones fundamentales de los servidores públicos. Concluya, senador. Con responsabilidad concluyo. Reafirmemos que México se gobierna bajo sus propias leyes y que la soberanía nacional no se negocia. Lo digo de nuevo, la soberanía nacional no se negocia. Que este desafortunado episodio nos recuerde que la unidad constitucional es la base de nuestra fortaleza como país y que frente a cualquier intento de vulnerarla, el Estado mexicano sabrá responder con legalidad y dignidad. Concluye, es cuanto. senador. Muchas gracias, presidenta. El punto de acuerdo se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda. Señora Presidenta, se han agotado los asuntos de la agenda. Permítame un segundo, por favor. Antes de cerrar, honorable Asamblea,
recibimos un acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se modifica la integración de comisiones. Consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se incorpore a la agenda de este día para su trámite. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se integre al orden del día el acuerdo referido por la Presidencia. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Sí se autoriza su incorporación, señora Presidenta. Gracias. En virtud de que el acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de lectura a los puntos resolutivos únicamente. El senador Enrique Insunza Cázares, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, en lugar que ocupaba la senadora Andrea Chávez Treviña como integrante en la misma comisión. Esta discusión, el acuerdo. En virtud de no haber oradoras ni oradores, perdón, dígame. Es para referirse al acuerdo, senadora Anaya. Con gusto tiene usted la palabra. Sí, gusta pasar a la tribuna. También usted, senador, posteriormente, senador María Vázquez. Les pido, por favor, de antemano que se refieran al tema que estamos discutiendo en estos momentos, que es con respecto al cambio de las comisiones, al cambio de integrante en las comisiones. Sonido, por favor, en la tribuna. Le pedí la palabra para rectificar hechos. Le agradezco mucho que me haya dado Senador, el uso de la voz. Senador, no le di la palabra Y para rectificar. lo voy a hacer. Senadora Anaya. Espero no tener que hablar con usted encimándose. No le di la palabra Le pido para que rectificación de respete. hechos. Le pregunté a usted si era con Mire, respecto Presidenta, al cambio en las Presidenta. comisiones y usted manifestó que sí. Me voy a porque ese es esperar el a que usted asunto termine de estamos hablar. tratando. No es que usted se espere o no. Es pedirle Presidenta. que mantengan y que cuiden el orden, como Mire, nosotros lo hacemos desde la mesa directiva a ustedes. Presidenta. Al final le puedo dar la palabra, si usted gusta, para hablar del asunto que quiera. Aquí el tema es el trámite. Si no va a hablar del tema, Presidenta. yo le doy la palabra aparte. Mire, si algo se tiene que privilegiar en el Parlamento es el derecho a hablar. Senador, usted Ningún puede hablar legislador en el momento en el que estemos discutiendo puede de un ser tema. reconvenido. El Presidenta. asunto no es si puede o no ser reconvenido, es que usted puede Presidenta. hablar de lo que guste en el momento en el que se dé para ello. Permítame terminar el trámite y posteriormente le doy el uso de la palabra para que usted rectifique Presidenta. los hechos que guste. Estamos en discusión y no en rectificación de hechos, y el tema el que versa Un es reglamento, del cambio Presidenta, en comisiones. Le no reitero, puede estar- el orden no está peleado ni contrapuesto con la inviolabilidad de hablar del tema que ustedes gusten. El orden es lo único que les pedimos que respeten. Lleva usted y que dejen de como usarlo 5 una minutos chicana hablando, pues legislativa. pida la tribuna. El orden siempre debe estar por delante porque todos tienen derecho a Presidenta, hablar en el momento que es sea. mi derecho Senador, le pido por favor constitucional que le doy hacer después, uso de la voz. Le doy después el turno que usted quiera para rectificación de hechos. Ahora estamos en el momento para hablar sobre el cambio en la comisión de puntos constitucionales de los dos integrantes. Presidenta, el Voy reglamento. a consultar ya. O sea, la cada vez aprobación que del yo mismo, hable, porque no usted se va a estamos poner a hablar hablando encima. ¿Ese es del el tema. juego? Cada vez que yo empiezo a Consulte, hablar, por usted se favor, pone a hablar. la Secretaría, si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, a favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, a favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, a favor de levantar la mano. Aprobado el acuerdo, señora Presidenta. Aprobado el acuerdo, comuníquese. Ahora sí, senador, tiene usted el uso de la palabra por 2 minutos para rectificación de hechos. Gracias, Presidenta. Primero, entender cuál es el hecho que se está discutiendo. Efectivamente, 4 personas perdieron la vida, se desbarrancó un vehículo, 2 de esas personas, presuntamente, y digo presuntamente porque la fuente es el Washington Post, eran agentes de la CIA, agentes estadounidenses. Yo vengo a rectificar hechos porque Morena
fiel a su costumbre, como Poncio Pilatos, se quiere lavar las manos. Es más, peor que Poncio Pilatos, porque no solo se quieren lavar las manos, sino que quieren echarle la culpa a una gobernadora de oposición. Ahora resulta que es responsabilidad de una gobernadora revisar el pasaporte de los extranjeros que ingresan a territorio nacional. Ahora resulta que le corresponde a los gobiernos estatales definir qué extranjero entra y qué extranjero no entra al territorio nacional. Yo tengo información de que estos agentes, presuntamente de la CIA, efectivamente estaban participando a distancia en un operativo junto con las Fuerzas Armadas. Si los miembros de las Fuerzas Armadas no le informan a la comandanta suprema, no vengan aquí a responsabilizar a una gobernadora de oposición. Y sobre la pregunta central, ¿sabía el gobierno federal de la presencia de estos dos agentes en México? Solo hay dos posibilidades. Si sí lo sabían, mal, porque están mintiendo, están engañando a la opinión pública. Si no lo sabían, peor. Quiere decir que el gobierno de Estados Unidos ya no les tiene la más mínima confianza, no les tiene el más mínimo respeto. Y les tengo noticias. Si de verdad no sabían, no tienen un problema con la gobernadora de Chihuahua. Tienen un gravísimo problema diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. Termino con una exigencia y con una propuesta. La exigencia: no echen culpas, asuman su responsabilidad. Y la propuesta: si insisten en abrir la puerta a que vengan a comparecer gobernadoras y gobernadores, nosotros tenemos una larguísima lista de gobernadores impresentables de Morena y traigámoslos aquí al Pleno y a ver de a cómo nos toca. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Noroña, hasta por 2 minutos para rectificación de hechos. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy lamentable la intervención de Acción Nacional, porque no hay ningún prejuicio. Se está planteando que se informe sobre qué sucedió el fin de semana en Chihuahua. Acción Nacional está planteando ellos mismos que presuntamente son dos agentes de la CIA. Lo que había trascendido en información es que estaban en un operativo para desarticular un laboratorio que produce droga. Es un hecho gravísimo porque la jefa del Estado mexicano es la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque en México manda el pueblo de México y nadie más, y porque ningún gobernador de ningún estado de la República tiene facultades para hacer acuerdos bilaterales con el gobierno de Estados Unidos. La compañera presidenta ha pedido información al gobierno de Estados Unidos sobre lo que sucedió y dónde se perdieron la vida de 2 funcionarios del gobierno de Estados Unidos que nosotros no sabemos su adscripción. Justo son de las cosas que se están investigando y pidiendo la información correspondiente. Pero que nada menos que desde la Coordinación de Acción Nacional se venga, después de que inclusive el tema no se trató de obvia y urgente resolución, sino se mandó a comisiones para su discusión y análisis, se venga a plantear una posición tan absolutamente arrogante, prepotente e insensible. Habla mal de quien en la Junta de Coordinación Política tiene todo el trato gentil, de apertura, de tolerancia, como caracteriza a nuestro compañero Ignacio Mier. Insisto, inclusive el que no se haya tramitado como de obvia y urgente resolución permitía un procesamiento del tema para que vaya surgiendo la información. Como decía la canción, no me amenaces porque aquí está la mayoría
que el pueblo de México determinó que encabezara esta Cámara de Senadores, y nuestro país tiene mucha presidenta, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que no ha permitido ni tolerará, termino, compañera presidenta de la mesa directiva, no tolerará la intromisión de ningún agente extranjero de ninguna nación, por poderosa que sea, porque lo ha dicho muy claramente: coordinación sí, comunicación sí, intercambio de información sí, pero es nuestra responsabilidad, nuestra independencia y nuestra soberanía lo que está en juego, y en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra patria y nuestra soberanía, ni un paso atrás. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros, el punto de acuerdo al que ustedes están haciendo referencia ya fue turnado a comisiones, por lo que no es objeto de una discusión en su caso. En cuanto se reciba el dictamen correspondiente, procederíamos a su discusión en términos reglamentarios. Por lo tanto, solo daré lugar a 2 intervenciones más que están versando sobre el tema de rectificación de hechos planteado por el senador Anaya, y que le obsequiamos estas intervenciones. Por lo tanto, 2 intervenciones más, una del senador Mario Humberto Vázquez, posteriormente el senador Enrique Insunza Cázares, y vamos a dar por concluida la sesión. Tiene la palabra el senador Mario Humberto Vázquez, hasta por 2 minutos. Senador Humberto, adelante. Con su permiso, presidenta, el Estado mexicano debería de estar celebrando, festejando que se ha desmantelado uno de los laboratorios de mayor envergadura en Latinoamérica, en la comunidad del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua. Vaya que hay una efectiva labor ahí. En los hechos participaron tanto agentes estatales como también el Ejército Nacional. Si el Ejército Nacional no informó a la jefa del Estado mexicano, pues hay una falla de comunicación. ¿Bajo qué estatus estaban los agentes extranjeros acá? Porque además la Ley de Seguridad Nacional establece con toda claridad que es obligación del Estado mexicano, a través del gobierno federal, verificar bajo qué condiciones están los extranjeros trabajando en México. Es una obligación que omitieron realizar. Hay una omisión del Estado mexicano. Y la Cancillería, ¿bajo qué estatus registró la presencia de los extranjeros en Chihuahua o en México? ¿Cómo pueden atribuirle responsabilidades a la gobernadora de Chihuahua cuando ella precisamente lo que hace es poner a consideración y en coordinación con las fuerzas federales para trabajar en una responsabilidad que es esencialmente del orden federal? Porque el crimen organizado no respeta fronteras, ni siquiera internacionales. ¿Que no debería el Estado mexicano estar en todo momento festejando esto? ¿O realmente estamos defendiendo la participación del crimen organizado y estamos evitando que se sigan dando hechos de coordinación como los que se dieron en Chihuahua y que terminaron abatiendo a un gran laboratorio de producción de anfetaminas? ¿No creen ustedes que hay que festejar? ¿Dónde está, pues, la congruencia? La presidenta de la República lo primero que hizo es deslindarse, como si tuviera responsabilidad o quisiera lavarse las manos frente a un hecho que ocurrió de manera coordinada. En tanto, pues, por supuesto, aceptamos que ustedes con su mayoría van a llamar a comparecer o a una sesión de trabajo a la gobernadora Maru Campos, pero también el canciller, ¿no? Y también la Defensa Nacional. ¿Y quién más? Para efecto de que sea una reunión de trabajo y sea realmente una reunión que presente resultados a la nación entera, y no que parezca que el Estado mexicano lo que está haciendo es defender narcotraficantes. Es tanto, pues. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Enrique Insunza Cázares. Que venga Sheinbaum a comparecer aquí para que explique. Senador Insunza, le ofrezco la tribuna en la parte de aquí arriba, por favor.
para que usted pueda hacer uso de la palabra. Senadora Telles, ya le dimos la oportunidad al senador Mario Humberto a hablar y nadie le interrumpió. Permita usted que el senador Enrique Insunza tome, por favor, la tribuna para hacer uso de la palabra. Como puede verse, se cumplió con darle el uso de la palabra al Partido Acción Nacional y en este momento que toca el uso de la palabra al senador de Morena, tenemos una interrupción. Senador Insunza, por favor, le pido de su mensaje, que al final quedará en la versión estenográfica para que procedamos. Gracias. Con la venia, senadora presidenta, con la venia de las senadoras y senadores, pueblo de México. Las instituciones son cosa muy seria. Ejercer cargos y tareas de responsabilidad pública implican un principio de lealtad con la Constitución, con la ley y con el pueblo de México. Todos quienes ejercemos una tarea de este jaez estamos obligados a conducirnos con rectitud, con veracidad y con lealtad. El senador Gustavo Vázquez, del estado de Chihuahua, ha vertido aquí algunos elementos que contradicen lo declarado tanto por el fiscal de ese estado como por otras autoridades de esa entidad federativa. Creo que el senador Vázquez está obligado a presentar una denuncia ante la autoridad correspondiente, porque aquí ha dicho una cosa diferente a la que han dicho las autoridades de su estado. Lo invito respetuosamente, senador Vázquez, a que honre la investidura de senador de la República y actúe en congruencia con ese mandato que le ha dado el pueblo de Chihuahua. El punto de acuerdo que ha presentado el senador Loera, también de Chihuahua, es muy sencillo. Tiene que ver con el deber de este Senado de la República y sus facultades de coconducción de la política exterior para esclarecer estos hechos que lesionan gravemente el orden constitucional de nuestro país. El punto de acuerdo implica la invitación comedida, ni siquiera la cita a comparecer, la invitación comedida, tanto a la gobernadora como al fiscal de ese estado, para que aporten a esta soberanía la información conducente que permita con el mayor rigor y la mayor seriedad esclarecer los hechos y deslindar en su caso las responsabilidades si las hubiera. Yo apelo al sentido republicano de esta Cámara y les digo que Morena y la Presidenta de México actuarán siempre en defensa de la soberanía de México. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Se cita la siguiente sesión el día de mañana, miércoles 22 de abril a las 11 horas. Se levanta la sesión. Y bueno, pues hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y abramos el debate. Y ya saben, si les gustó el video, déjenme su like y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que pasa en nuestro país. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.